Bien, buenas noches hermanos. Y como dijimos, vamos a continuar con Santiago capítulo 4 y viene muy bien tratarlo este último miércoles del año cuando generalmente al finalizar el año uno hace planes y proyectos porque habla justamente de esto, ¿sí? Habíamos dicho de que en en la expresión, en el capítulo 4, ¿sí? Santiago estaba tratando la mundanalidad en las iglesias, causas, características y su remedio, ¿sí? Y ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias o lo que tenemos presente en esta mundanalidad. Cómo se representa, la podemos evidenciar en actitudes, ¿sí? También va a continuar el capítulo 5 mencionando este principio de la mundanalidad en las iglesias. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que la solución a la mundanalidad era humillarnos. Cuando nos humillamos delante de Dios, Él nos levantará en su preciso momento. Bien, vamos a considerar entonces ahora cuáles son las características en esta segunda parte del capítulo 4. Del 11 al 12 habla de murmurar o juzgar a los demás. Recordémonos que esta carta es escrita a los cristianos, ¿sí? De origen hebreo que están en la dispersión, pero bueno, es escrita a hermanos nuestros, a nosotros mismos por extensión. Del 11 al 12 dijimos murmurar o juzgar a los demás. Del 13 al 17 es presumir, o también para aquellos que viven su vida confiando en sí mismo, ¿sí? Bueno, vamos a leer entonces los versículos que dijimos, ¿sí? Vamos a estar mechándolos también con algunos pasajes que nos van a aclarar lo que estamos queriendo plantear, lo que Santiago nos está queriendo plantear aquí. Versículo 11 del capítulo 4. Amados hermanos, no hablen mal, no murmuren los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Versículo 12. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. O hay un solo legislador y juez. Solamente Él tiene poder para salvar o destruir. Y la pregunta final con la que cierra esta parte de su pensamiento. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? ¿Sí? Y leemos un pasaje de Romanos capítulo 14 que viene al tema también y después comentamos todo juntos. Pues no vivimos para nosotros mismos ni morimos para nosotros mismos. Romanos 14 del 7 al 13. Si vivimos es para honrar al Señor y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor o del Señor somos. Cristo murió y resucitó y volvió a vivir con ese propósito, ser el Señor de los vivos y de los muertos. Este versículo subrayémoslo, es algo que fundamenta también nuestra fe. Romanos 14, 9. Cristo murió y es una realidad. Cristo resucitó, pero no como todos los que han resucitado que después volvieron a morir, sino que volvió a vivir y está vivo, sentado a la diestra del Padre, sí, intercediendo por cada uno de nosotros, teniendo el lugar de honor y autoridad debajo o sujeto a la voluntad de su Padre. Resucitó y volvió a vivir con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. Versículo 10. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente o a tu hermano?
¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Pues las Escrituras dicen, tan cierto como yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua declarará lealtad a Dios o declarará alabanza para Dios. Versículo 12. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. De vuelta, no es por nuestra salvación, sí por el premio, la recompensa. ¿Sí? Por eso estamos hablando del tribunal de Dios, también decimos el tribunal de Cristo, como lo conocemos normalmente. Así que, versículo 13, dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Bueno, vamos comentando. Santiago, ya en el capítulo 2, versículo 8, había advertido que la ley suprema se condensa en el mandamiento de amar al prójimo. Aún Jesús, cuando se le preguntó, él resumió la ley en el amor a Dios en primer lugar y al prójimo como a uno mismo. En Mateo 22, del 37 al 40. Pablo también dijo que el amor al prójimo cumple con las exigencias de la ley. Romanos 13, del 8 al 10. Por lo que entonces, si difamamos o juzgamos al hermano, eso va en contra de la existencia misma de la ley. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando disputamos con el hermano y lo condenamos, y ojo con esto, por algo que no está determinado en la palabra de Dios, estamos reprobándolo o estamos reprobando la ley de Dios como si no fuera una norma perfecta. Nos estamos colocando, estamos juzgando la ley de Dios y queremos perfeccionarla con nuestro pensamiento. Recordémonos Salmo 19, del 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta y no hay algo que se le pueda agregar. Si los